En 1977, esta batalla también se hizo conocida gracias a una película bélica de Hollywood, producida a partir de un guión de William Goldman y basada en el libro A Bridge Too Far, traducido como Un puente lejano, del periodista y escritor irlandés-estadounidense Cornelius Ryan, célebre por su popular labor como historiador militar de la Segunda Guerra Mundial. Tanto el libro traducido al alemán como la versión anglo-estadounidense de la película llevan el título Die Brücke von Arnhem, el puente de Arnhem, y tratan sobre la batalla aerotransportada de Arnhem, que tuvo lugar del 17 al 26 de septiembre de 1944, y que resultó un completo fracaso para los aliados. Esta operación recibió el nombre doble de Market Garden. Market designaba la captura prevista, representada en rojo, de 9 puentes estratégicamente importantes por casi 40.000 paracaidistas anglo-estadounidenses y polacos, lanzados o aterrizados tras las líneas enemigas, y Garden, representado en verde, correspondía al avance posterior de 8 brigadas de infantería motorizada y 2 brigadas blindadas hacia la región del Ruhr. Con esta operación se pretendía eludir la línea Sigfrido, representada en verde, y mientras tanto el teniente general Brian Horrocks, comandante del 30º Cuerpo Británico, que participó en la batalla desde el 4 de agosto de 1944, como el entonces comandante de la Primera División Aerotransportada Británica, el general de división Robert Urquhart, habían sido contratados como asesores durante el rodaje, y especialmente en el Reino Unido se había elogiado la supuesta precisión de la película. Sin embargo, el escritor británico Robin Neilands, especializado en temas militares y antiguo soldado de comandos, había señalado que veteranos insensatos me han instado a pasar por alto la mayor parte de la historia que se cuenta en la película A Bridge Too Far. Eso puede decirse incluso del propio título en inglés, porque el título pretendía sugerir que, en realidad, la operación había sido un éxito, si no fuera por ese último puente, el de Arnhem, que cruza un brazo del Rin. Con ello se seguía, de forma indirecta, la afirmación del general estadounidense Dwight D. Eisenhower, quien había dicho que la operación había sido un éxito en un 50%. Mientras tanto, el mariscal británico Bernard Montgomery, responsable del arriesgado y desastroso plan, llegó incluso a afirmar con total seriedad que aquella operación bajo su mando, completamente fallida en todos los aspectos, había sido un éxito en un 90%. Bueno, en la realidad, al igual que en la película, las cosas ocurrieron de manera algo diferente. Así, por ejemplo, se muestra cómo el actor Wolfgang Preis, en el papel del comandante en jefe del Frente Occidental, el mariscal de campo von Rundstedt, recibe el informe de que las tropas carecen por completo de moral de combate. Pero ocurrió exactamente lo contrario. De no haber sido así, las fuerzas aliadas, claramente superiores en todos los aspectos desde el inicio de la batalla, habrían logrado abrirse paso sin dificultad. O esos héroes británicos siempre tan valientes que incluso bajo el fuego más intenso permanecen de pie en las escotillas de sus tanques, dando órdenes con firmeza. Y esos comandantes de paracaidistas aliados, valientes hasta la temeridad, enfrentados a los alemanes del 5º año de guerra, impecables con sus uniformes relucientes, cuyos jefes de tanque avanzan siempre a paso de tortuga y en formaciones cerradas bajo el fuego enemigo, hasta que todos son destruidos. Por supuesto, también de pie en la escotilla. Y la supuesta orden cínica del SS Obergruppenführer Wilhelm Dietrich, interpretado por Maximilian Schell, de arrasar Arnhem, tampoco corresponde a la realidad histórica, porque, tras la capitulación de los Países Bajos durante la Campaña del Oeste, el 14 de mayo de 1940, Arnhem había permanecido relativamente al margen de la guerra, salvo por un bombardeo estadounidense ocurrido el 22 de febrero de 1944. Pero cuando, a partir del 17 de septiembre de 1944, tras el desembarco aliado, estallaron los combates excepcionalmente duros, ambos bandos se enfrentaron con todo lo que tenían a su alcance. Desde entonces, Arnhem se convirtió en parte del frente hasta el 16 de abril de 1945 y presentaba este aspecto.
De cualquier manera, fue y sigue siendo incorrecto fingir que los alemanes en realidad habían sido derrotados durante esa semana de septiembre de 1944, si no hubiera sido por ese puente de más. Pero distorsiones de este tipo, que van en detrimento de un análisis histórico serio, ocurren siempre que, como hace la llamada enciclopedia en línea, se utilizan exclusivamente fuentes aliadas. Originalmente, la Operación Market Garden llevaba el nombre de Comet y había sido concebida como una acción exclusivamente británico-polaca. Sin embargo, al incorporarse el primer ejército aerotransportado aliado y las fuerzas terrestres, se amplió hasta convertirse en la Operación Market Garden, considerada el mayor desembarco aerotransportado de la historia militar. La primera fuerza aérea aliada, First Allied Airborne Army, estaba compuesta por el 18º Cuerpo Aerotransportado estadounidense, que incluía las divisiones aerotransportadas 13ª, 17ª, 82ª y 101ª. El primer Cuerpo Aerotransportado británico, con las divisiones aerotransportadas 1ª y 6ª, y la 52ª División de Infantería. El Special Air Service, SAS, que contaba con 5 brigadas de servicio especial. La primera brigada de paracaidistas polaca independiente, subordinada a los británicos, y el 9º Comando de Transporte de Tropas de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, equipado con 5 escuadrones de aeronaves y planeadores anglo-estadounidenses. ¿Cuál era entonces la situación antes de la Operación Market Garden? Tras 14 días de ofensiva casi ininterrumpida contra el frente alemán a lo largo de los canales y ríos del sur de los Países Bajos, el Mar Schelde, señalado en amarillo, y el canal Alberto en verde, llevada a cabo por 12 divisiones veteranas y perfectamente equipadas del Segundo Ejército Británico, bajo el mando del teniente general Miles Dempsey, reinó de repente la calma en la noche del 16 al 17 de septiembre de 1944. El intento de las fuerzas aliadas de lograr una ruptura en ese sector del frente y abrir así las rutas de avance hacia Alemania del Norte y la región del Ruhr había fracasado. De hecho, algunos oficiales superiores de los estados mayores aliados no le daban muchas posibilidades de éxito a una nueva ofensiva, considerando el inminente periodo de mal tiempo y el invierno. Pero el comandante en jefe de las fuerzas aliadas en Europa, el general estadounidense Dwight D. Eisenhower, había tomado la trascendental decisión de lanzar un ataque por sorpresa en el único punto de la línea alemana en los Países Bajos que no estaba protegido por un sistema defensivo, con el objetivo de lograr una victoria antes del invierno. Para ello, desde el 2 de agosto de 1944, en Gran Bretaña ya estaba lista la primera fuerza aérea aliada, mencionada anteriormente. Después de que el mariscal de campo británico Bernard Montgomery, a la izquierda en la imagen, conocido por sus planes operativos a menudo poco imaginativos y rígidos, que siempre se habían ejecutado solo con una abrumadora superioridad, logró imponer su plan ante Eisenhower, en contra de la opinión del comandante del 12º Grupo de Ejércitos estadounidense, el general Omar Bradley. A la derecha en la imagen, se pusieron entonces en marcha todos los preparativos para la Operación Market Garden. El general Omar Bradley, situado en el centro, había propuesto un avance de la Tercera Armada estadounidense al mando del teniente general George S. Patton, a la izquierda en la imagen, a través de Lorena y hacia la región del Sarre, algo que no encajaba en absoluto con los planes del siempre un tanto excéntrico y celoso Montgomery, que aparece a la derecha. Él quería ser el primero en entrar a Alemania. Si uno observa el lado alemán en la zona de defensa de los Países Bajos, la situación ahí no se veía nada bien. Aunque algunas zonas del terreno que podían ser adecuadas para ataques de tanques o desembarcos aéreos habían sido inundadas, como por ejemplo en el extremo suroeste, en Zelanda Flamenca. En ese momento de la guerra, en septiembre de 1944, ese sector estaba más o menos desprovisto de tropas de combate listas para entrar en acción. Así, el 15 de agosto de 1944, estaban bajo el mando del comandante de las tropas del ejército en los Países Bajos, junto con el 88º Cuerpo de Ejército, al mando del general de aviación Friedrich Christiansen. Únicamente la 347ª División de Infantería,
con el batallón de infantería turquestano, número 787, subordinado a ella, la 719ª División de Infantería, con el batallón de infantería armenio número 812 subordinado, y el comandante de las Waffen SS en los Países Bajos, quien, sin embargo, había dejado el mando en septiembre de 1944, y el comandante de la Waffen SS en los Países Bajos, que, sin embargo, para septiembre de 1944 ya había salido del área de mando. En cuanto a las inundaciones mencionadas, por cierto, este método también fue utilizado con fines estratégicos militares por los aliados. Así, por ejemplo, el general Eisenhower había aprobado inundar la península neerlandesa de Walcheren, ampliamente fortificada como parte del muro atlántico y último obstáculo para que los aliados pudieran utilizar el puerto de Amberes, mediante una serie de devastadores bombardeos sobre los diques, llevados a cabo por la Royal Air Force a partir del 3 de octubre de 1944. En los bombardeos, 158 civiles holandeses perdieron la vida, y el pueblo de Westkapelle quedó totalmente destruido. Pero con ello, la defensa alemana, a cargo de la 70ª División de Infantería del general Wilhelm Deiser, cuyas tropas en los 6 batallones de granaderos sufrían enfermedades estomacales, de ahí su apodo de División del Estómago o División del Pan Blanco, quedó tan gravemente obstaculizada que los aliados lograron hacerse con el control de la desembocadura de la Escalda Occidental. A ello se sumaba que, en general, debido a la creciente escasez de refuerzos de personal y de suministros de material, la mayoría de las unidades alemanas ya contaban con solo alrededor del 50% o incluso menos de su fuerza nominal. Así, por ejemplo, la 9ª División Panzer de las SS Hohenstaufen, duramente golpeada y diezmada durante los combates en el frente de invasión, al mando de su jefe, el SS Obersturmbannführer, teniente coronel de las Waffen-SS, Walter Harzer, solo contaba ya con un grupo de combate de unos pocos miles de hombres, que se dirigía entonces hacia Siegen, en la región de Siegerland, para su llamada reorganización. Lo poco que aún quedaba medianamente operativo de la 9ª División, entre ello un batallón de granaderos Panzer, y las armas pesadas restantes, fue transferido a la 10ª División Panzer de las Waffen-SS, Frundsberg, al mando del SS Brigadeführer, general de brigada, y general mayor de las Waffen-SS, Heinz Harmel. La 9ª División había dejado en la zona de Arnhem solo unidades de alarma con una fuerza total de alrededor de 2.500 hombres. El mariscal de campo Walter Model, nombrado el 16 de agosto, comandante en jefe del Frente Occidental, Oberbefehlshaber West, y al mismo tiempo jefe del Grupo de Ejércitos B, interpretado en la película por Walter Kohut, no había previsto una operación aerotransportada de gran envergadura. Sin embargo, él tampoco estaba con su Estado Mayor, como se afirma en la película, en la villa Hartenstein, dañada durante los combates, en Utrecht-Seeweg, en Oosterbeek, a 5 kilómetros al este de Arnhem, la cual había resultado dañada durante los combates. Por tanto, tampoco tuvo que abandonar precipitadamente su supuesto cuartel general durante el ataque aliado, como se muestra de forma teatral en el filme. En realidad, su puesto de mando se encontraba en el Hotel Tafelberg, también en Oosterbeek, el cual resultaría dañado más tarde. En la villa Hartenstein solo se alojaba una parte de su Estado Mayor en septiembre de 1944. Tampoco los ataques realizados el 16 de septiembre, poco antes de la medianoche, por 200 bombarderos británicos Avro Lancaster y 23 de Havilland Mosquito contra 4 aeródromos alemanes en el norte de los Países Bajos, habían dado, por el momento, motivo alguno de preocupación. Muy distinta fue la situación con los ataques aéreos de la mañana del 17, que tuvieron como objetivo los aeródromos de Dillen, Ede y Eindhoven, así como los ataques de 822 bombarderos B-17 de la 8ª Fuerza Aérea estadounidense contra 117 posiciones antiaéreas alemanas conocidas, situadas a lo largo de las rutas de vuelo previstas para los aviones de transporte y planeadores de las divisiones aerotransportadas. Pero en Arnhem, el domingo 17, bajo un radiante sol, todo había permanecido tranquilo hasta el mediodía. Las calles estaban llenas de numerosos ciclistas y paseantes neerlandeses que aprovechaban el suave clima de finales del verano para salir de excursión. Entonces, como caídos del cielo,
212 cazas P-47 Thunderbolt atacaron las baterías antiaéreas alemanas, mientras que 48 bombarderos P-25 y 24 Douglas A-20 bombardearon la Wilhelmskaserne de Nimega, utilizada por la Wehrmacht, así como otros cuarteles en Dielen, Ede y en la ciudad alemana de Kleve. Luego, desde el oeste y ante la mirada de los habitantes locales, comenzaron a llegar oleada tras oleada de escuadrones de transporte aliados, que remolcaban planeadores y lanzaban paracaidistas, extendiéndose sobre una franja de 150 kilómetros, protegidos por 1.100 cazas. Hacia las 13:30 de la tarde, los primeros paracaidistas de la primera división aerotransportada británica habían aterrizado y tomado tierra, en su mayoría al oeste de Arnhem, sin encontrar una resistencia significativa. Sus tropas de asalto habían penetrado en el barrio residencial y en el centro de la ciudad, donde capturaron a varios soldados alemanes y auxiliares de comunicaciones desprevenidos, entre ellos Irene Reimann, que primero se encendió un cigarrillo Lucky Strike. El suboficial del ejército, tan alto como un árbol, necesitó ser vigilado por 6 británicos a la vez. También en las llanuras del Rin, situadas al norte de Arnhem, habían aterrizado cientos de planeadores británicos, que junto con las armas pesadas desembarcadas, reforzaron a los miles de paracaidistas que habían saltado previamente. En poco tiempo, al norte de la localidad de Son, marcada en verde a 10 kilómetros de Eindhoven, el 52º y el 56º Regimiento de Infantería paracaidista de la 101ª División Aerotransportada estadounidense, al mando del general de división Taylor, se habían atrincherado, mientras que las puentes de Begel, señaladas en azul, habían quedado bloqueadas. Y la 82ª División Aerotransportada de los Estados Unidos, bajo el mando del general de brigada Gavin, logró en el sur ocupar el puente sobre el Mosa en Grave y los cruces sobre el canal Mosa-Wal, mostrados en azul claro. Únicamente el puente de Nimega había permanecido en manos alemanas, donde el primer batallón del 22º Batallón Panzergrenadier de las SS, perteneciente a la 10ª División Frundsberg, al mando del Hauptsturmführer, capitán Karl-Heinz Eiling, se había enfrentado a los estadounidenses. Pero, en aquella situación que en sí misma era desesperada para las escasas fuerzas alemanas de defensa, resultaron decisivas las medidas adoptadas anteriormente por el comandante de las Waffen-SS en los Países Bajos, el Obergruppenführer, teniente general, y general de las Waffen-SS, Karl Demmelhuber, para organizar la defensa. Porque la afirmación que suele leerse, según la cual las fuerzas alemanas estaban completamente desprevenidas ante una posible operación aerotransportada en esta zona, no es correcta. Ya en abril de 1944, tras asumir el mando del sector neerlandés del Muro Atlántico, Demmelhuber había simulado en un ejercicio de planificación, junto con todos los comandantes de las unidades bajo su mando, la defensa ante un posible desembarco aerotransportado en todos sus detalles. Habían participado en él los estados mayores de las unidades de guarnición de las Waffen-SS, así como los de la 20ª Sección de Instrucción Naval, Schiffsstammabteilung, de la Kriegsmarine, situada en Ede, a 20 kilómetros al oeste de Arnhem, compuesta por 20 compañías bajo el mando del capitán de fragata e ingeniero M. Surmeyer. Los marinos estaban alojados en 2 cuarteles cercanos a la estación de tren. El Johann Willems Frisco, que había sido rebautizado como Commodore Bonte Kaserne, y el Maurits Kaserne. También había participado el Estado Mayor del Regimiento de Sustitución y Entrenamiento Panzer Paracaidista Hermann Göring, ubicado en Utrecht, bajo el mando del general de división Fritz Fulride. Además, el general Demmelhuber había dispuesto en aquel entonces que el batallón de instrucción y reemplazo Panzergrenadier de las SS, número 16, al mando del Sturmbannführer mayor Sepp Kraft, permaneciera al norte de Arnhem para proteger el cruce del Rin, y que un pequeño grupo de combate fuera destacado de forma permanente para la vigilancia del puente del Waal en Saltbommel. El 17 de septiembre, día en que comenzó la operación Market Garden, el batallón Kraft contaba con 13 oficiales, 73 suboficiales y 349 soldados. A partir del 19 de septiembre, se transformó en el grupo de combate Kraft, reforzado, integrado, entre otros, por unidades de alarma de la Marina y de la Luftwaffe.
Ya el 17, el segundo cuerpo Panzer de las SS, al mando del Obergruppenführer Wittrich, en el centro de la imagen, había puesto en alerta, a las 13:40, al grupo de combate de la 9ª División Panzer de las SS, formado por unidades de alarma dispersas, bajo el mando del Obersturmbannführer, teniente coronel Harzer. Aquí se le ve después de la batalla, en un Jeep Willys capturado. Tras haber alcanzado las unidades de alarma su preparación para marchar en el plazo de 1 hora, llegó la breve orden: segundo cuerpo Panzer de las SS, ataquen inmediatamente al enemigo y destrúyanlo. Se ordenó desplegar las siguientes fuerzas. En el sector de combate de Arnhem, el grupo de combate de la 9ª División Panzer de las SS, Hohenstaufen, en Osterbeek y frente al acceso al puente al norte del Bajo Rin. En Nimega, la 10ª División Panzer de las SS, Frundsberg, con un número reducido de armas pesadas, sin medios de transporte suficientes y, lo que era aún peor, sin una coordinación esencial. La pequeña agrupación de combate Hohenstaufen fue puesta en marcha con el objetivo, primero, de alcanzar lo antes posible la zona de lanzamiento aliada, y segundo, de impedir, mediante un ataque inmediato, que el enemigo se reorganizara en conjunto, o al menos dificultarlo hasta la llegada de fuerzas más numerosas. Para el transporte de los soldados solo se disponía de 10 camiones. Para acelerar los desplazamientos, la tropa había requisado carros tirados por caballos, bicicletas, motocicletas y vehículos motorizados. En Arnhem, donde los paracaidistas británicos habían aterrizado en la carretera Utrecht-Seebeek, cerca de Wolfsee, el comandante de la ciudad, perteneciente a la comandancia de campo 642, el general de división Friedrich Cousin, había desplegado el ya mencionado batallón de instrucción y reemplazo número 16 Kraft, en una línea defensiva entre Osterbeek y Wolfsee, para contener al enemigo que avanzaba rápidamente. Cuando por la tarde el general Cousin no logró establecer comunicación por radio con Kraft, se dirigió alrededor de las 17:15, acompañado por su conductor, el soldado raso Joseph Willecke, el suboficial de la Luftwaffe Willy Haupt, y el suboficial zapador Max Koester, personalmente al puesto de mando de Kraft en el Hotel Wolfsee, para informarse allí sobre la situación. Sin embargo, cuando Cousin emprendió el regreso a Arnhem en su Citroën, él y sus 3 acompañantes fueron abatidos por soldados de la 5ª sección del 3er batallón paracaidista británico, poco después de haber partido. Y mientras, delante y dentro de Arnhem, los primeros grupos de asalto de la 9ª División Panzer de las SS se lanzaban contra un enemigo que ofrecía una dura resistencia para frenar su avance. Se pusieron en marcha unidades de alarma reunidas apresuradamente desde la retaguardia. Estaban formadas por secciones del Servicio de Trabajo del Reich, unidades ferroviarias de campaña, personal naval y de comandancias, soldados con heridas leves procedentes de cuarteles y hospitales militares, así como por milicianos del Landsturm neerlandés y compañías de reclutas. Mientras tanto, los aviones de transporte británicos habían lanzado uno tras otro los batallones de paracaidistas junto con su armamento pesado. Cuando se informó de la muerte del general Cousin, el comandante de la 9ª División de las SS, Obersturmbannführer, teniente coronel Walter Harzer, asumió el mando de todas las unidades y formaciones alemanas que combatían en Arnhem. Cuando, hacia las 17 horas, paracaidistas británicos del 2º batallón intentaron cerrar el acceso al extremo norte del puente de Arnhem, que ellos mismos ocupaban, la acción fue frustrada por el 9º batallón de reconocimiento Panzer de las SS, al mando del Hauptsturmführer, capitán Victor Eberhard Grebner, quien caería en combate al día siguiente a los 30 años de edad. Después de eso, el batallón de reconocimiento se desplazó hacia el sur, con el objetivo de impedir la prevista unión de las fuerzas aliadas aerotransportadas que habían aterrizado en Arnhem y Nimega. Otros grupos de asalto de la 9ª División lograron cerrar con éxito Arnhem, bloqueando las zonas de aterrizaje enemigas. Y mientras, hasta bien entrada la noche, las unidades alemanas y británicas se enfrentaban con encarnizada obstinación en un espacio ya muy reducido, el teniente coronel Harzer logró establecer una primera línea defensiva, aunque todavía poco cohesionada, hasta el cauce del viejo Rin. El mapa muestra en azul la posición defensiva en erizo de la división aerotransportada británica, y en rojo las formaciones alemanas que la atacaban.
Luego, a lo largo de la noche, se produjo el primer contraataque planificado de las fuerzas alemanas contra un enemigo numéricamente superior y magníficamente equipado. Mientras, en la mañana del 18, la agrupación de combate Tetau, formada por unidades de las Waffen, SS, secciones navales, personal de bases aéreas y contingentes del ejército, al mando del teniente general Hans von Tetau, se acercaba a Arnhem desde el oeste. La 10ª División Panzer de las SS Frundsberg había logrado, con considerables pérdidas, abrir el único camino de abastecimiento hacia el sur. Puede afirmarse sin exagerar que la costosa intervención de la 10ª División en Nímega, así como la capacidad de mando de su comandante, el general de división Heinz Harmel, aquí en conversación con oficiales capturados de la División Aerotransportada Británica, tuvieron un papel decisivo en la derrota de esta amplia operación aerotransportada aliada. A lo largo del 18 de septiembre, gracias a la llegada de nuevas reservas, el frente pudo extenderse hasta la orilla norte del Rin, quedando aislado el 2º Batallón Británico de Paracaidistas, que seguía defendiéndose tenazmente en el puente bajo el mando del teniente coronel John Frost. Una vez que el centro de Arnhem fue liberado tras duros combates, el teniente coronel Harzer condujo personalmente su agrupación de combate, que aún no superaba los 3.500 hombres, contra Oosterbeek. Precisamente aquí se libraban intensos combates casa por casa, en un espacio muy reducido, entre enemigos de igual nivel, que no estaban dispuestos a ceder ni un solo metro de terreno, aunque una y otra vez lograban hacer prisioneros. En la tarde del 18 de septiembre, nuevas oleadas de paracaidistas británicos fueron lanzadas, seguidas por el desembarco casi sin oposición de artillería y armamento pesado, debido a la falta de armas antiaéreas en la agrupación de combate de la 9ª División. Al mismo tiempo, por el lado alemán, había llegado la agrupación de combate Knaust, adscrita al 2º Cuerpo Panzer de las SS y mandada por el mayor Hans-Peter Knaust. Estaba compuesta por la compañía acorazada al mando del primer teniente Mielke, con 6 tanques tipo 3 y 2 tanques tipo 4, así como por el batallón de instrucción y reemplazo Panzergrenadier número 64, con 4 compañías formadas por reclutas con apenas 4 semanas de entrenamiento, cuyos oficiales eran casi en su totalidad gravemente heridos de guerra y, en principio, no aptos para el frente. Junto con el batallón de reconocimiento Panzer de las SS número 9, la agrupación de combate Knaust fue asignada para el ataque al puente de Arnhem. Ahora, con el apoyo de los 16 lanzacohetes Nebelwerfer de 15 centímetros modelo 41, pertenecientes al grupo de lanzamiento Nickmann, al mando del Hauptsturmführer, capitán Alfred Nickmann, se atacó eficazmente toda la cabeza de puente británica. Cuando los paracaidistas británicos advirtieron el peligro de quedar rodeados, lanzaron intensos ataques contra las unidades de la agrupación de combate Harzer, que los mantenían cercados, y trataron repetidamente de liberar al 2º Batallón Británico de Paracaidistas, aislado en el lado norte del puente. Mientras tanto, las demás unidades británicas habían transformado las viviendas en fortificaciones repletas de armas y habían instalado posiciones de campaña en los jardines delanteros. En este caso, los británicos que combatían contra las improvisadas formaciones alemanas eran exclusivamente soldados veteranos y curtidos, procedentes de regimientos ingleses de larga tradición, en su mayoría oficiales y suboficiales, con amplia experiencia de combate y numerosas condecoraciones. Pero en Arnhem, donde los combates fueron especialmente encarnizados, y en Oosterbeek, los soldados alemanes les arrebataron el terreno metro a metro en lucha cuerpo a cuerpo. El 19 de septiembre fue desplegada la Brigada Antiaérea de Svoboda, equipada con 24 cañones antiaéreos de 88 milímetros y 26 de 20 milímetros, con los cuales se atacaron los continuos lanzamientos y aterrizajes de tropas paracaidistas. Mediante un giro a la izquierda de su ala derecha, la agrupación de combate de la 9ª División Panzer de las SS pudo iniciar una maniobra de envolvimiento contra los británicos, que se defendían desesperadamente. Para liberar el acceso al puente de Arnhem, a partir del día 20, se comenzó a atacar las casas fuertemente fortificadas por los ingleses.
utilizando obuses de campaña desde posiciones de tiro abiertas y en algunos casos desde muy corta distancia. En estos combates, por los numerosos y hábilmente organizados puntos de resistencia británicos, el grupo de combate Schnaust y el 9º Batallón de Reconocimiento Blindado de las SS sufrieron especialmente fuertes pérdidas. También hubo soldados de esta unidad que cayeron prisioneros de guerra de los británicos. Al quinto día de la batalla, el destino de los valientes paracaidistas británicos ya estaba sellado. Las unidades estadounidenses habían quedado atascadas en su cabeza de puente en Nimega, y ninguna de las formaciones aliadas había logrado cumplir su misión de combate, porque, a pesar de la completa sorpresa del lado alemán y de la abrumadora superioridad aliada en la primera fase de la batalla, las tropas aerotransportadas fracasaron ante la defensa improvisada de las unidades de la Wehrmacht, reunidas apresuradamente. Una vez que las unidades británicas quedaron cercadas, la posibilidad de una ruptura exitosa disminuía con cada hora que pasaba. Además, con razón debían contar con que del lado alemán seguirían llegando cada vez más refuerzos acorazados y con gran capacidad de combate. Ni siquiera los ataques de los bombarderos británicos sobre Arnhem pudieron cambiar ya su desesperada situación. Los únicos que sufrieron las consecuencias fueron los habitantes holandeses de la ciudad. Por esa razón, y naturalmente también por motivos militares, el mariscal de campo Model, aquí a la izquierda junto al comandante de la 10ª División Frundsberg, ordenó el día 23 a la administración municipal de Arnhem que los habitantes de la ciudad fueran evacuados en el plazo de 2 días, orden que fue cumplida por unos 50.000 residentes. Mientras tanto, el teniente general Urquhart, comandante de la primera división aerotransportada británica, aquí, frente a su puesto de mando en Arnhem, se esforzaba en vano por mantener una cabeza de puente lo más amplia posible al oeste de la ciudad, con el fin de permitir el abastecimiento aéreo de su división. Pero los bordes del cerco se habían ido reduciendo cada vez más debido a los ataques alemanes, que eran cada vez más intensos. Un nuevo intento de apoyar por vía aérea a los desesperados británicos que seguían combatiendo, y de hacer desembarcar refuerzos, quedó aniquilado bajo el fuego concentrado de la defensa alemana. Numerosos aviones enemigos fueron derribados y los paracaidistas británicos recién lanzados cayeron prisioneros por centenares. Casi todo el material de abastecimiento lanzado desde el aire había caído en manos alemanas. En la mañana del día 21, los soldados del 2º Batallón de Paracaidistas británicos, aislados en el puente de Arnhem, bajo el mando del teniente coronel Frost, habían agotado toda su munición. Después de que el intento de ruptura quedara detenido bajo el fuego alemán, los restos de este batallón, que había luchado con extraordinario valor y tenacidad, cayeron prisioneros tras 88 horas de resistencia. Y después de que, en las primeras horas del 22 de septiembre, el grupo de combate de la 9ª División Panzer de las SS in Hohenstaufen atacara en 3 cuñas contra las fuerzas principales de la primera división británica, combates que nuevamente resultaron duros y costosos para ambos bandos. Los ingleses se vieron obligados a retirarse poco a poco. El día 24, el general Urquhart se vio por tanto obligado, a las 21:15, a informar al teniente general Frederick Browning, comandante del primer ejército aerotransportado aliado, sobre la situación, que se volvía cada vez más crítica. En su informe incluía la descripción de que la tropa estaba completamente agotada, que la munición, los víveres y el agua se estaban agotando, y que las bajas entre los oficiales aumentaban cada vez más. Finalmente, envió un mensaje por radio a Browning, informándole de que ya no eran capaces de atender a sus aproximadamente 1.500 heridos, pues la mayor parte del material médico había sido consumido, y la mayoría de los nuevos suministros lanzados desde el aire había caído en manos alemanas. Aunque hasta entonces los combates entre alemanes y británicos se habían librado con una dureza extraordinaria, no habían faltado muestras de camaradería entre enemigos, como en el caso del entierro de un soldado británico caído, organizado por soldados de la Wehrmacht. Pero entonces ocurrió algo que ya había sucedido durante los combates de Normandía. En julio de 1944, en Sainte-Mère-Église,
aunque en muchos informes apenas se mencione con unas cuantas palabras sin importancia. La cooperación entre las unidades médicas aliadas y alemanas en la atención de los heridos. Un ejemplo de tal caballerosidad hacia el enemigo que salvó la vida de muchos británicos y polacos heridos. También tuvo lugar en Arnhem, pues el mensaje del general británico había sido interceptado por la radioescucha alemana. En respuesta, el médico de división del departamento médico de la SS número 9 en la 9ª división, el Sturmbannführer, Dr. Egon Skalka, fue en un jeep británico capturado y acompañado de un prisionero de guerra británico que ondeaba una bandera de la Cruz Roja en el cofre, al principal puesto de socorro británico en Arnhem, en el Hotel Schönwald, donde se reunió con el médico de división británico. El coronel Graham Warrack habló con él sobre la posible atención a los británicos heridos por parte de las unidades médicas de la SS. Después de que tanto el general Urquhart como el general Dietrich dieran su aprobación, se acordó que, a partir de entonces, los heridos británicos serían trasladados durante pausas de alto el fuego previamente convenidas al Hospital de St. Elizabeth, convertido en hospital militar, donde serían entregados al servicio médico de la primera división. Hasta el final de los combates, unos 1.200 soldados británicos heridos fueron atendidos de esta manera. Además, la 9ª división entregó material médico y medicamentos capturados a los vehículos sanitarios británicos que regresaban al cerco, para garantizar también la atención de los heridos que no querían rendirse a las fuerzas alemanas. Aquí vemos el Hotel Tafelberg, en Oosterbeek, que también había sido convertido en un puesto principal de socorro. Después de la guerra, varios médicos británicos que habían servido en Arnhem relataron sus experiencias positivas con el personal sanitario alemán. También estaba el coronel Warrack. Y en 1980, Walter Harzer recibió una carta de agradecimiento del antiguo comandante de la primera división aerotransportada británica, el general de división Urquhart. Muchos exsoldados británicos siguen con vida gracias a su decisión humanitaria durante el inusual alto el fuego del 24 de septiembre de 1944, cuando permitió que los heridos británicos fueran trasladados al Hospital Elizabeth de Arnhem. Le agradezco por ello. También quiero expresarle que siempre he sentido, y sigo sintiendo, un profundo respeto por las cualidades de su antigua división. Pero, a pesar de este gesto caballeroso de los alemanes, los combates continuaron con implacable dureza. Como mencioné al principio, en la Operación Market Garden también participó la primera brigada independiente de paracaidistas polacos, al mando del coronel Stanisław Sosabowski, aquí, a la izquierda, junto al general Browning. Su brigada debía ser lanzada al este de Arnhem, pero el día 21, a causa del viento y del intenso fuego antiaéreo, quedó dispersa y no consiguió aterrizar completamente al sur de Nimega, en la zona de Grave, viéndose luego envuelta en duros y costosos combates contra el grupo de bloqueo alemán Harzer, bajo el mando del coronel Egon Gerhard. Más tarde, el coronel Sosabowski fue responsabilizado por varios generales británicos del fracaso de la Operación Market Garden y, en diciembre de 1944, fue apartado del servicio militar. Aunque se dice que fue él quien había predicho que aquella sería un puente demasiado lejos para la operación. Un puente demasiado lejos. Al final, la aviación aliada intervino cada vez con más fuerza en los combates terrestres. Armados únicamente con sus bayonetas, los paracaidistas británicos intentaban una y otra vez abrirse paso. Pero todos los intentos aliados de abastecer o reforzar a las tropas cercadas fracasaron. Lo mismo ocurrió con el último intento del teniente general británico Miles Dempsey de abrirse paso hacia Arnhem desde el sur con sus agrupaciones blindadas del Segundo Ejército. En la noche del 26, los soldados de la reforzada Primera División Aerotransportada Británica apenas podían seguir resistiendo, pues llevaban días casi sin recibir víveres y se habían quedado sin agua potable. Pero los 10 británicos aún no se rendían y opusieron una resistencia encarnizada cuando, al amanecer, las igualmente agotadas unidades de asalto alemanas iniciaron su ataque.
La arriesgada ruptura británica, denominada Operación Berlín, emprendida tras varias horas de intenso fuego de artillería estadounidense, solo tuvo un éxito parcial. Solo 1.816 británicos y 160 polacos fueron evacuados a través del Bajo Rin, entre ellos el propio comandante de la división. Se les nota a los evacuados la alegría de volver a ser libres. 240 soldados más fueron sacados un poco después de la zona de peligro, a través del Bajo Rin, por miembros de la resistencia neerlandesa. Sin embargo, estos no lo lograron. Ya fuera de civil o con el uniforme puesto, habían caído prisioneros de guerra. Entonces la resistencia se extinguió y los alemanes comenzaron a inspeccionar su botín de guerra. Con 1.485 caídos, la primera división aerotransportada británica, a la que los alemanes, según se dice, llamaban Diablos Rojos por su boina color burdeos, había quedado tan diezmada que, tras la operación Market Garden, solo el 25% de sus hombres regresó a Inglaterra, y la unidad dejó de existir como fuerza de combate. Con ello terminó la batalla aerotransportada de Arnhem, el último triunfo alemán en el frente occidental, en el que participaron numerosas unidades de todas las armas, del ejército, la Luftwaffe, la Marina y las Waffen-SS. Existen diferentes cifras sobre las bajas. Los aliados tuvieron entre 15.326 y 17.200 soldados muertos, heridos o hechos prisioneros, 88 tanques y 377 aviones y planeadores de transporte fueron destruidos. Las pérdidas alemanas se estiman entre 6.400 y 8.000 muertos o heridos. En Arnhem y sus alrededores, numerosos monumentos recuerdan la acción de las tropas aliadas para liberar a los Países Bajos de la ocupación alemana. 1.700 soldados alemanes caídos en la batalla aerotransportada de Arnhem y sus alrededores descansan en el único cementerio militar alemán de los Países Bajos, en Iselstein, donde hay un total de 31.598 tumbas.